Niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de Aprendo en Casa. Niños y niñas, hoy desarrollaremos el área de matemática y el título de nuestra actividad es Representamos las preferencias. Y nuestros materiales para el día de hoy son nuestro cuaderno, una hoja cuadriculada, nuestro lápices de colores, nuestro borrador, tajador y nuestro cuaderno de trabajo del área de matemática. Hoy, niños y niñas, vamos a resolver un problema en el que vamos a utilizar una tabla de conteo y gráficos de barra. Entonces, nuestro propósito del día de hoy es organizar y representar la información de una tabla de conteo en un gráfico de barras. Y los criterios para lograr nuestro propósito del día de hoy son leer y representar datos en tablas de conteo y en gráficos de barra simple. Entonces, niños, hoy vamos a representar y vamos a leer datos en una tabla de conteo y en una gráfica de barra. También vamos a comparar los datos e identificar la mayor y la menor frecuencia. Y también vamos a explicar la decisión sobre qué recomendar a la familia de Regina y Gonzalo. Muy bien, empecemos. Observa las imágenes y lee la siguiente situación. A ver, niños, vamos a leer juntos la siguiente situación. Los padres de Regina y Gonzalo venden frutas en el mercado. Ayer lograron vender muchas frutas y los cajones de frutas quedaron casi vacíos. Gonzalo dice: Regina, ayer se vendieron muchas frutas. Los cajones están casi vacíos. Debemos llenarlos. Regina responde: Sí, Gonzalo, para poder llenar los cajones tenemos que saber qué fruta prefieren comprar las personas. Regina dice: Mira, yo puse en estas bolsas una fruta de cada clase cada vez que una persona compraba. Observen la imagen. Gonzalo responde: ¡Qué bien, Regina! Entonces llenaremos los cajones con las frutas que más compran las personas. Continuemos con la lectura. ¿Qué fruta les conviene ofrecer en mayor cantidad a los padres de Regina y Gonzalo? A ver, niños, luego de haber leído y observado nuestra situación planteada, quiero que respondamos algunas preguntas. ¿De qué o quiénes nos habla la situación? A ver, niños, ¿de qué o de quiénes nos hablaba esta situación? Muy bien, nos hablaba de Regina y Gonzalo. Siguiente pregunta. ¿Qué van a hacer Regina y Gonzalo? Según la situación leída, ¿qué van a hacer ellos? Los invito a compartir su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué nos pide la situación? A ver, niños, según lo he leído, ¿qué nos pide resolver la situación? Muy bien, nos pide saber qué fruta les conviene ofrecer en mayor cantidad a los padres de Regina y Gonzalo. Entonces debemos responder esta pregunta. A ver, niños, a partir de la situación leída, quiero que pensemos cómo podemos resolver el problema. A ver, ¿cómo podemos saber qué fruta les conviene ofrecer en mayor cantidad a los padres de Regina y Gonzalo?
¿Qué podemos hacer para saberlo? ¿Creen que nos ayudaría a utilizar una tabla de conteo o un gráfico de barras? A ver, niños, ¿qué creen ustedes? Los invito a compartir sus ideas y respuestas en compañía de un familiar. Les cuento, niños y niñas, para resolver este problema, Regina y Gonzalo se plantearon dos retos. En el primer reto, se plantearon elaborar una tabla para registrar cuántas personas prefieren comprar cada clase de fruta. Y en el reto 2, se plantearon elaborar un gráfico de barras. Observemos cómo se realizó el reto 1. Regina y Gonzalo elaboraron una tabla para registrar cuántas personas compraron cada clase de fruta. Observen la tabla. Esta tabla simple consta de 3 columnas. En la primera columna se registrarán las clases de frutas que se vendieron. En la segunda columna se realizará el conteo de las personas que compraron cada clase de fruta. Y en la tercera columna se registrará el total de personas que compraron cada clase de fruta, es decir, la frecuencia. Entonces, niños, observemos cómo lo realizaron. Nos dice que en la primera columna se debe colocar las clases de frutas que se vendieron. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles eran estas frutas? Sí, niños, fueron el durazno, la manzana Ahora, en la segunda columna se colocará el conteo de las personas que compraron cada clase de fruta. Entonces, estos duraznos representan a las personas que compraron los duraznos. Contemos la cantidad de personas. 1. Y esto lo registraremos en la tabla con un palote. Observen. Continuemos contando. 2. Y lo registraremos con otro palote en nuestra tabla. Observen. Continuemos contando. 3, 4, 5. Ahora registraremos este en nuestra tabla. Pero antes de registrar el número 5, les cuento, niños, que cuando hemos llegado a 5 palotes, este tiene que ser registrado tachando los otros 4 palotes anteriores. Observen, de modo que quedarán divididos en grupos de 5 palotes. Y así será más fácil de contarlos. Luego continuemos registrando las otras cantidades. Observen. Cuando hayan terminado de realizar el conteo de las personas que compraron cada clase de fruta, en la tercera columna se debe registrar el total de estas personas que compraron cada clase de fruta. Para ello, debemos agrupar los palotes y contarlos. Contemos. 1, 2, 3, 4. También contaremos el tachado, 5. Entonces, hasta aquí tenemos un grupo de 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántas personas compraron duraznos? 9. Ahora contemos el total de personas que compraron manzana. Aquí tenemos un grupo de 5, aquí tenemos otro grupo de 5 y otro grupo de 5. Entonces contemos. 5 más 5 más 5. ¿Cuánto es? Entonces los invito a completar la tabla. Ahora
responde las siguientes preguntas a partir de la información de la tabla que has elaborado. ¿Qué representa cada palote? A ver, niños, ¿qué representa cada palote en esta tabla? ¿Representa cada caja vacía de frutas que se vendió? ¿O representa cada persona que compró una fruta? Los invito a compartir su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo harías para saber cuántas personas compraron cada clase de fruta? ¿Agruparían los palotes o separarían todos los palotes? A ver, niños, ¿cómo lograron saber que habían 9 personas que compraron durazno? ¿Agruparon o separaron estos palotes? Siguiente pregunta. ¿Cuántas personas compraron manzanas? A ver, niños, según la tabla, ¿cuántas personas compraron manzanas? Los invito a dar su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué fruta compraron 14 personas? A ver, según nuestra tabla, ¿qué fruta compraron 14 personas? ¿Fue durazno? ¿Fue manzana? ¿O fue la mandarina? Siguiente pregunta. ¿Cuántas personas compraron duraznos? A ver, niños, según nuestra tabla, ¿cuántas personas compraron duraznos? Compartan su respuesta. Entonces, niños, en el reto 1 hemos elaborado una tabla simple de conteo. ¿Sabían que las tablas nos ayudan a organizar e interpretar los datos de una situación? Y en esta tabla llamamos frecuencia al número de veces que se repite un dato. Observemos cómo se cumplió el reto 2. Regina y Gonzalo elaboraron un gráfico de barras para representar la información sobre las ventas de frutas y comparar los datos. Para hacer este gráfico de barras, Regina y Gonzalo partieron de los datos que tenían registrados en la tabla simple de conteo y así poder elaborar su gráfico de barras. Entonces, Regina y Gonzalo utilizaron una hoja cuadriculada para elaborar su gráfico de barras. En la parte inferior, en la línea horizontal, escribirán o dibujarán las clases de frutas vendidas. ¿Recuerdan cuáles eran esas frutas? Observemos nuestra tabla. Entonces, ¿cuáles son esas frutas? Muy bien, son el durazno, la manzana y la mandarina. Ahora, en la línea del lado izquierdo de los cuadros, hacia arriba, en la línea vertical, colocarán la cantidad de personas que compraron cada clase de frutas. Observen. Luego, deberán completar este gráfico. Para ello, pintarán un cuadrado por cada persona que compró cada clase de fruta. Veamos. ¿Cuántas personas compraron duraznos? Observen la tabla. Sí, niños, compraron 9. Entonces, ¿cuántos cuadrados pintaremos? Muy bien, pintaremos 9 cuadrados hacia arriba. Entonces, como fueron 9 las personas que compraron durazno, pintaremos 9 cuadrados. Observen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora los invito a ayudar a Regina y a Gonzalo a terminar de completar el gráfico de barras. Y recuerden que también pueden pintar cada barra de un color diferente para distinguirlas entre sí. Ahora responde las siguientes preguntas a partir de la lectura del gráfico de barras. Primera pregunta. ¿Qué representan los números del lado izquierdo del gráfico de barras? A ver, niños, ¿qué representan estos números que están al lado izquierdo del gráfico de barras? ¿Representan la cantidad de personas que compran frutas?
o representan la cantidad de cajas de frutas compradas? Marquen o coloreen su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cuántas personas compraron manzanas? A ver, niños, según el gráfico de barras, ¿cuántas personas compraron manzanas? Los invito a compartir su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cuántas personas compraron mandarinas? Escriban su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué fruta es la que más prefieren comprar las personas, niños? A ver, observen las barras, comparen su tamaño. ¿Cuál es más grande? Entonces respondan. ¿Qué fruta es la que más prefieren comprar las personas? Siguiente pregunta. ¿Qué fruta es la que menos prefieren comprar las personas? A ver, niños, según el gráfico de barras, comparando su tamaño, ¿cuál es la fruta que menos prefieren las personas? Listo, niños, ya pueden responder a nuestra pregunta de la situación. Y era esta pregunta. ¿Qué frutas les conviene ofrecer en mayor cantidad a los padres de Regina y Gonzalo? Los invito a escribir su respuesta. Ahora, escribe una recomendación para los padres de Regina y Gonzalo a partir de tu respuesta a la pregunta anterior. A ver, niños, ¿qué recomendación le darían a los padres de Regina y Gonzalo? Los invito a escribir su recomendación. Recuerden, niños y niñas, los gráficos de barras sirven para organizar y comparar datos sobre gustos y preferencias de las personas. Además, nos ayudan a identificar mediante una lectura rápida qué información tiene mayor y menor preferencia respecto a las otras. Es momento de que reflexionemos sobre el desarrollo de nuestra actividad a partir de los criterios que nos planteamos al inicio de nuestra actividad. Y estos criterios eran: leí y representé datos en tablas de conteo y en gráficos de barras simples. A ver, niños, ¿lograron leer y representar datos en tablas de conteo? ¿Y también lo hicieron en gráficos de barra? ¿Lo lograron? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. Siguiente criterio. Comparé los datos e identifiqué la mayor y menor frecuencia. A ver, niños, ¿lograron comparar los datos que estaban en la tabla de conteo o en el gráfico de barras y descubrieron cuál tenía mayor o menor frecuencia? ¿Lo lograron? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. Siguiente criterio. Expliqué la decisión sobre qué recomendar a la familia de Regina y Gonzalo. ¿Lo lograron? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. Y recuerden, si han marcado necesito apoyo, no se olviden de comunicarse con su docente. Muy bien, niños y niñas, mis felicitaciones a todos y todas por haber culminado nuestra actividad del día de hoy.